Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el webinar. Si os parece, vamos a esperar un minutito o 2 minutitos porque la gente se sigue conectando. Al final, la capacidad es la que va mandando y así damos un poquito de tiempo. Comentaros, mientras tanto, algún tema de la parte más logística, ¿no? de la presentación. Comentaros que tenéis a vuestra disposición un chat en el que podéis ir realizando todas las preguntas durante este webinar, bueno, pues que deseéis o que os vayan surgiendo. Haremos toda la presentación de una manera seguida y luego pues intentaremos contestarlas al final del webinar. Si por cualquier circunstancia pues se nos acabara el tiempo, disponemos aproximadamente de 1 hora, sí que contestaríamos todas las preguntas a través de un informe que os llegará pues a todas aquellas personas que estáis registrados. Bueno, pues primeramente, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Bienvenidos a este webinar que hemos dado por llamar Soluciones de optimización de la calidad del aire en interiores. Yo soy el director del Departamento de Climatización de Johnson Controls para España y Portugal y luego pues daré paso a mi colega Nuno Cubal, que es el director de prescripción de la división. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Fenomenal, pues comenzamos. ¿Queréis esperar un minutito más por si acaso? Veo que hay gente conectada, pero está subiendo aún el número, ¿no? ¿Quieres empezar ya, José Luis, o esperamos 30 segunditos? Son las 4:03. Creo que podemos comenzar. Sí, empezamos. Vale, perfecto. Pues empezamos. Fenomenal. Primeramente, contaros un poco, bueno, como punto de partida de esta presentación, que Johnson Controls lleva ya 135 años en el mercado y, bueno, pues una de nuestras funciones es transformar los entornos, donde la gente vive, donde trabaja, donde aprende y donde se divierte, ¿no? Y esto lo hacemos con un compromiso hacia el cliente, pues indudable, ¿no? Ofrecemos básicamente seguridad, comodidad e inteligencia en espacios o en edificios, lo que ahora se da por llamar Smart Buildings, con la intención de facilitar pues, la misión de cada empresa o de cada usuario, ¿no? de los edificios. Y en torno a unos valores que ahí veis mostrados, como son la integridad, un propósito, un equipo, muy focalizados hacia el cliente y mirando siempre hacia el futuro. Pero vamos a ver dónde estamos ahora mismo. Ahora mismo nos encontramos pues en una situación complicada, ¿no? En una pandemia, no sabemos realmente hacia dónde vamos, pero sí que estamos aprendiendo una serie de lecciones porque nos están moviendo la baraja de nuestra vida, ¿no? de los parámetros en los que nos hemos movido tanto en el trabajo como en las empresas, como en nuestra vida familiar. Y llega el momento, y además lo conocemos por la historia, llega el momento en donde tenemos que cambiar los paradigmas, porque a nuevos paradigmas, nuevas soluciones. Aquí es donde Johnson Controls ha dedicado un tiempo bueno, pues enorme, ¿no? durante esta pandemia a realmente adaptarnos a lo que nos encontramos hoy día en la sociedad. ¿Y por qué? Porque, en primer lugar, nos encontramos en un entorno realmente móvil y en segundo lugar, no sabemos hacia dónde va a ir, con lo cual necesitamos unas soluciones realmente flexibles. Aquí es donde nace lo que hemos dado por llamar OpenBlue, que es una solución o una suite de soluciones digitales y que
hoy os vamos a presentar el entorno de la vuelta al trabajo, ¿no? Del workplace que llamamos. Y aquí lo haremos pues, con una tecnología que presentará soluciones básicamente para una serie de puntos. Primero, proteger e inspirar confianza a los ocupantes de los edificios e incluso a los visitantes de los edificios. Luego, minimizar la disrupción que pueda suponer el hecho de que haya personas, usuarios, que pues den positivos con los test del COVID, ¿no? Y además con la intención de, bueno, pues que si hay que volver, porque como os he dicho, estamos en un entorno realmente cambiante, si hay que volver, que esa reocupación sea realmente óptima y con los protocolos de seguridad adecuados. Entonces trabajaremos en las tres ideas de reentrar, reocupar y reimaginar. Y bien, ¿qué es lo que nosotros entendemos como un edificio inteligente o un smart building? Es claramente pues, lo que muestra la fotografía. La fotografía es nuestro headquarter que tenemos en Singapur. Y aquí veis un montón de respuestas que hemos dado a la vuelta a la oficina. Aquí podéis ver pues, gestión de activos, podéis ver la salud térmica, podéis ver localización en tiempo real, acceso sin contacto. Al fin y al cabo, lo que se va a trabajar en esta parte de la suite de OpenBlue es espacios dinámicos, distancia social, soluciones sin fricción, lo que llamamos frictionless, es decir, sin contacto, y además soluciones de pues, rastreado de personas dentro de oficina o allocation de assets, ¿no? o de activos. Pero bueno, quizás en vez de explicarlo verbalmente, os voy a presentar un vídeo donde podáis ver pues, todo esto aterrizado a soluciones reales que ya estamos implementando pues, en edificios de clientes nuestros y socios nuestros. Most of us have felt what it's like to work from home. Well, at Johnson Controls, we've been working away in the background to completely change how we all view the workplace when we get back, making it a safer, more secure, and healthier place to be. You might say we're getting us back, looking forward. Lots has changed, and it might feel a bit like stepping into the future right now. Like this. It's now a touchless building. We use massive amounts of data from inside the building and beyond to make it smarter, more efficient, and it will make working here better, healthier, more comfortable and secure. It's a safer space with clean air, a comprehensive ventilation, filtration, and air treatment solution. There's highly accurate contactless skin temperature scanning and computerized building-wide social distance monitoring with automated contact records if someone comes down with a bug. You can even find a bit of quiet workspace on the elevator from your device or book a hot desk online. And that's just for starters. Our philosophy can be summed up in 3 words: re-enter, reoccupy, reimagine. We call this transformation. OpenBlue Workplace. It's all about getting us back, looking forward. See all the many ways you can look forward to getting back at OpenBlue here. Perfecto. Bueno, primero disculpar un poco el vídeo, que sabemos que el streaming no es especialmente bueno, siempre ocurre con estas presentaciones tipo webinar. Los vídeos sufren bastante por la saturación, ¿no? del ancho de banda. Pero bueno, habéis podido ver un montón de soluciones que nosotros estamos implementando, que ofrecemos actualmente en torno a nuestra suite de OpenBlue y nuestras soluciones en la vuelta a la oficina. Y ahora, pues lo que sí que vamos a hacer es centrarnos un poco ya en el tema que hoy nos ocupa, que es bueno, pues el aire limpio, la calidad de aire interior, en donde, bueno, pues básicamente
os comentará Nuno pues, todos los aspectos, soluciones, tanto técnicas como recomendaciones por parte de las autoridades, de los estándares. Y al final, bueno, pues básicamente lo que queremos es conseguir pues, controlar el riesgo de contaminantes para todos los ocupantes del edificio, contaminantes infecciosos, ¿no?, que se encuentren en el ambiente, reducir patógenos en los aerosoles, patógenos o virus, prevenir bacterias dañinas, aislar a las personas que experimentan síntomas de enfermedad en el trabajo pues de una manera prematura para evitar cualquier tipo de contagio y, por último, pues evitar la recirculación del aire y la transmisión de patógenos por el mismo. Así que os dejo con Nuno Kubal y adelante, Nuno. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Como he comentado, nosotros vamos a hacer un pequeño repaso por 4 puntos. Uno de ellos son las recomendaciones de optimización de la calidad de aire de los edificios. Hablaremos después de los sistemas de optimización en sí, que el sistema de filtrado, la irradiación ultravioleta y unidades modulares y la iniciación bipolar. Y después de la solución digital integral de automatización de edificios inteligentes. Empezamos por las recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación para prevenir la expansión del COVID-19, del coronavirus. En este apartado, lo que hice fue un pequeño resumen de lo que nos recomienda el gobierno. Un resumen de 6-7 puntos para que sea fácil entender qué recomendaciones tenemos por parte del gobierno y del IDAE. El primer punto, hablamos de la renovación de aire. La renovación de aire hasta el día de hoy siempre se hizo a través del reglamento del RITE, determinando el tipo de ocupación, si era unidad 1, unidad 2 o unidad 3, y con esto establecía un determinado volumen de renovaciones de hora por persona. Pues lo que dicen las recomendaciones del gobierno es que prácticamente todos los espacios ahora, independientemente de la tipología de ida, como mínimo debería ir con 45 metros cúbicos por hora, que eso es referente a unidad 2. O sea, todos los espacios de oficinas ya iban con 45 metros, pero por ejemplo restauración, salón de actos y todo esto nos obliga a aumentar este caudal de ventilación. El otro punto que es básico y todo el mundo lo tiene que entender es la revisión de estos equipos. Limpiar los filtros, limpiar los conductos, las rejas, hacer toda una labor de revisión de los equipos para que puedan arrancar para funcionar correctamente. Después tenemos otra recomendación interesante que es la desconexión de sistemas de control de la calidad de aire, como pueden ser los sensores de CO2, que hasta hoy se montaban con el intuito de ahorrar energía, porque modulábamos la cantidad de aire que entra, cantidad de aire exterior que entra en un edificio, y con esto podríamos hacer esa modulación y ahorrar energía. Pues ahora, como lo que quieren es que se ventile lo máximo posible, pues recomiendan eliminar estas ondas para que el equipo esté siempre a su caudal nominal, siempre previsando el caudal máximo en horario laboral. Y después en horas de no ocupación sí que se podría llegar a reducir, pero nunca a un 25, por debajo de un 25%. El otro punto también, reducir siempre que posible la recirculación de aire. Sabemos que esto es muy difícil porque parte de los edificios utilizan unidades terminales que lo que hacen es eso, recircular el aire para climatizarlo. Pero en todas estas unidades que tienen una caja de mezclas, como puede ser un climatizador, recomiendan a que no se utilice esa mezcla y se utilice el 100% del exterior. Sabemos que esto puede provocar un impacto térmico en el edificio, entonces se tendrá que mirar la capacidad del equipo para absorber este cambio. Se recomienda también, lógicamente, antes de arrancar los equipos, hacer una revisión de los recuperadores, ya sean recuperadores de placas como rotativos, y limpiarlos. Aquí es fundamental porque la primera lista de recomendaciones que salió, que fue de ATCIR, recomendaba la parada completa de la tipología de recuperadores rotativos.
Y esto, claro, esto tiene un impacto brutal en la carga térmica de un edificio. Implicaría que estuviéramos aportando 100% aire exterior sin ningún tipo de tratamiento al interior del edificio. Pues ahora el gobierno solamente recomienda que se haga una limpieza de estos recuperadores y no pararlos. El aumento de filtración del aire de recirculación siempre que sea posible y siempre garantizando el caudal nominal del equipo, que esto puede ser difícil o no, depende del dimensionado inicial del equipo. Y ante un posible caso de contagio de COVID, o sea, si hay un COVID, un caso positivo, se recomienda que los locales sean ventilados al menos 4 horas antes de una ocupación y 2 horas antes de la realización de labores de desinfección. Este es un punto muy importante. Y después hay un listado bastante extenso de otras recomendaciones básicas, como el tema del mantenimiento, la limpieza de filtros, unidades interiores, difusores, recomendación de mantener los niveles óptimos de humedad y temperatura, que no cambian por el tema del COVID. Presento la estrategia de optimización de calidad de aire interior de Johnson Controls. Empezamos con las unidades de climatización, filtrado y radiación ultravioleta y la ionización bipolar. En Johnson Controls tenemos una amplia gama de productos dedicados exclusivamente a esto, a la climatización, a la recuperación de calor, ventilación y todos los sistemas de filtrado que hay disponibles en el mercado. Tenemos disponibles recuperadores de calor, Cantor Flow y rotativos, que nos permiten aumentar la ventilación de un espacio, como está recomendando el gobierno, con un impacto mínimo posible a nivel térmico. Estos recuperadores nos permiten mover caudales desde 300 metros cúbicos hasta 6.300 metros cúbicos, tienen altos rendimientos por encima del 92%, con ventiladores de alta eficiencia eléctricamente conmutados, los EC, con una presión disponible hasta 600 pascales. Son equipos con un panel de 25 milímetros, con su protección de lana de roca resistente al fuego. Tenemos posibilidad de filtrado en impulsión de 2 etapas, como nos dice el RITE y como nos recomienda ahora el gobierno por el tema de la pandemia. Posibilidad de instalación de baterías, ya sea para instalación a 2 o 4 tubos, y con control incorporado que nos da la posibilidad del control por CO2, incluso que hayan dicho que este control no es recomendable ahora mismo, pero lo tenemos disponible. Después, a nivel de máquinas con una dimensión superior, tenemos climatizadores que se pueden hacer a medida o para sustituir un climatizador que no cumpla con las características que está recomendando el gobierno, tanto a nivel de filtrado como a nivel de caudales, como para instalaciones nuevas. Estos climatizadores son hechos a medida, lo tenemos disponible con recuperación de placas, con recuperación de batería, con rotativos y nos permiten instalar diferentes etapas de filtrado que pueden ir desde el filtro básico, que es el G4, hasta el filtro EPA, el famoso EPA, que puede ir de H10 a H14, que se instala normalmente en quirófanos y que ahora están recomendando por el tema de la limpieza del aire y la disminución de la cantidad de actividad virológica en el ambiente. Tenemos disponible la radiación ultravioleta, que también destruye los virus en un alto porcentaje. Puede ser instalada dentro de estos mismos equipos o en equipos existentes a través de un estudio preliminar del caudal de aire y el local de instalación. Y tenemos, como no, la ionización bipolar para la desinfección activa del ambiente. A la vez tenemos también filtros de carbono activo. Y todo este producto puede ser servido o sea distribuido con un control incorporado plug and play para que se pueda coger el propio climatizador, se monta en obra y básicamente se le tiene que pulsar 3 botones, definir el caudal y lo arrancamos sin necesidad de ningún tipo de cableado adicional, ni de sondas, ni de alimentación, ni nada. Tenemos unas unidades que desarrollamos específicamente en este momento de la pandemia, que están diseñadas pensando en los hospitales de campaña que se empezaron a hacer. Son unidades compactas que lo que hacen es recircular el aire dentro de una determinada sala pasándolo por un filtro H13. Estas unidades tienen caudales disponibles hasta 3.250 metros cúbicos,
van equipadas de serie con un filtro H13 que tiene un filtrado de partículas de hasta 0,03 micra. Esto estamos hablando de un filtrado de 99,98-99% de eficiencia. Ventiladores de alta eficiencia electrónicamente conmutados y lo que decía antes, que convierte espacios en salas de recirculación de aire con una limpieza a través del filtro EPA, o nos permite tener la posibilidad de hacer una aportación de aire, una extracción de aire, haciendo que las salas sean de presión negativa, para evitar que cualquier contaminante de esa sala pueda salir al exterior. Y como opcional tenemos la irradiación ultravioleta y la ionización bipolar para garantizar una destrucción al 100% de todo tipo de bacterias. La ionización bipolar, que lo dije varias veces en esta presentación, y avanzamos. ¿Qué es el sistema de ionización bipolar? Bueno, básicamente es un sistema de purificación de aire ambiente activo por ionización bipolar, que combate bacterias, virus, la polución en el aire, compuestos orgánicos volátiles, conocidos por los VOC, y olores. ¿Y qué es la ionización? Eso también es una pregunta que me hacen muchas veces, que hablamos de ionización bipolar, pero ¿la ionización qué es? La ionización es un fenómeno químico y físico mediante el cual se producen iones cargados eléctricamente debido al exceso o falta de estos electrones respecto a un átomo o molécula neutra. Los iones están distribuidos por la naturaleza de manera natural, ya sea por la queda de agua de una cascada que forma un pequeño campo eléctrico y puede crear estos iones, tanto negativos como positivos. Cuando hay una tormenta, la carga eléctrica en el ambiente crea estos iones. Los propios rayos cósmicos hacen que se crean estos iones. Entonces, los iones están presentes en la naturaleza en un montón de sitios diferentes. Yo doy unos ejemplos para que tengáis una idea de las cantidades que hay en cada sitio, ¿vale? Por ejemplo, en una montaña tenemos una media de 5.000 iones por centímetro cúbico. Esto nos da esa sensación de aire puro. Cuando estamos en la montaña y decimos que el aire es puro, es exactamente por esto, por la cantidad de iones que hay en el aire. Juntamente, por ejemplo, en la playa, junto a la reventación de las olas, tenemos aproximadamente 2.000 iones por centímetro cúbico. También nos da esta sensación de aire fresco, aire puro, cuando estamos en la playa. Bueno, depende de la playa. En un bosque natural, por ejemplo, estamos hablando de 15.000 iones por centímetro cúbico. Ya en una ciudad, que es donde se ve el número inferior, estamos hablando solamente de 500 iones por centímetro cúbico. Aquí, depende de las ciudades, este número puede variar y mucho, pero es donde ya percibimos que el aire no es tan puro como en la montaña, ¿no? Por eso hacemos las escapadas a la montaña. Y donde realmente nos impacta es en el interior de los edificios, que hablamos en una media de 100 iones por centímetro cúbico. Nosotros recomendamos que los iones, el nivel de iones, que esté entre 500 y 1.500 iones por centímetro cúbico, para considerar un espacio de calidad. En un edificio muchas veces sentimos estos dolores de cabeza, esto cansancio, falta de atención, muchas veces por eso, porque el ambiente está cargado, porque no estamos haciendo una buena aportación de aire exterior, pero básicamente porque tenemos una afectación en la cantidad de iones en el ambiente. ¿Cómo funciona el sistema de ionización bipolar? Bueno, es algo complejo, pero explicado muy rápidamente. Básicamente, tenemos unos tubos de plasma que lo que hacen es generar un campo eléctrico de bajo voltaje, y este campo eléctrico lo que hace es romper estas moléculas de oxígeno y de agua que están en el ambiente y crean átomos de oxígeno cargados positiva y negativamente y de hidrógeno cargados positivamente. La ionización bipolar es capaz de generar millones de este tipo de iones. Estos átomos, al estar en desequilibrio, una vez que son separados, quedan tanto los negativos como positivos, quedan en desequilibrio atómico, y lo que hacen es buscar una estabilidad. Entonces, los negativos con electrón extra y los positivos con electrón de menos buscan átomos o moléculas para hacer el intercambio de electrones, y así se agrupan
alrededor de macropartículas. Y esto hace que le desactiven sustancias nocivas como puede ser el mojo en el aire, las bacterias, los virus, alérgenos, etc. Este proceso se aplica en el ambiente y a través de 3 principios básicos que yo lo defino para que sea fácil entender. La ionización bipolar empieza con la carga de partículas. O sea, los iones cargan las partículas que están en el ambiente, haciendo que éstas se atraigan y se hacen más grandes. Una partícula, al aumentar su tamaño, aumenta su peso y se precipita al suelo. Literalmente caen al suelo saliendo de nuestras vías respiratorias, de nuestro canal de respiración. Esto tiene un impacto muy positivo porque primero dejamos de respirar estas partículas y por otra parte, al aumentar el tamaño de las partículas, posibilitamos que estas mismas sean filtradas por los filtros convencionales que tenemos en nuestras máquinas de aire. Que si no fuera así, necesitaríamos los típicos filtros EPA para poder filtrar este tamaño de partículas, ¿vale? Por otra parte, el impacto de los iones en ambas cargas crean una pequeña nube de iones que provocan una reacción controlada redox que lo que hace es afecta eléctricamente los compuestos orgánicos volátiles. Esta afectación eléctrica hace que se descompongan en moléculas más simples y estables y que sean totalmente inocuas y sin olor, ¿no? Por eso decimos que la ionización bipolar ayuda en reducir los olores del ambiente. Y después, una de las partes más importantes es la oxidación que nos hacen bacterias y virus. Los iones positivos y negativos de oxígeno y hidrógeno reaccionan con la superficie de los virus y entre ellos. Esto lo que hace es crear los llamados hidroxilos. Los crea momentáneamente, que es un OH-, y estos hidroxilos en contacto con la membrana de bacterias y virus, lo que hace, una vez que está en inestabilidad, busca una estabilidad atómica y lo que hacen es eliminar el hidrógeno presente en estas membranas. Le roban un H+, básicamente. Al hacer esto, rompemos la estructura de la membrana, dejando el núcleo vulnerable de esta combinación. Sale H2O, que es agua al ambiente, pero lo importante es que dejamos el virus sin la membrana activa. Y estos virus y bacterias sin este tipo de membrana son incapaces de reproducirse y por tanto pasan a ser inofensivos para el ser humano. Aquí tenemos una pequeña comparativa entre la ionización bipolar y las otras sistemas de desinfección que hay en el mercado, como puede ser la filtración común, las lámparas UV, los filtros de carbono. Y como podemos ver, la ionización bipolar tiene ventajas en todos los puntos. Reduce los olores, reduce las partículas normales y las partículas en suspensión. Es efectivo contra bacterias y virus, no produce ozono, esto es muy importante, al trabajar con un voltaje bajo no hay una producción de ozono como puede haber con otros sistemas de ionización convencional. Es muy fácil de instalar porque no requiere una adaptación del equipo existente, se puede instalar en el propio conducto de un climatizador, en el propio conducto de un fan coil, por eso es perfecto para hacer retrofits, para instalación ya hecha. Y después un punto importantísimo es el mantenimiento. La duración de los tubos de la ionización bipolar es de 2 años, funcionando 24 horas al día, 365 días al año. ¿Vale? Ejemplos de instalación, o sea, ionización bipolar y el tipo de productos y dónde lo podemos instalar, en qué equipos y cómo quedaría instalado. Por ejemplo, lo que comentamos anteriormente, en un climatizador. Climatizador tenemos un producto que es la serie 500 y la 508, que como podéis ver en la fotografía, básicamente es una cajita con sus tubos y con sus conectores. Esto puede ir montado directamente dentro del climatizador o si es el caso de un retrofit y no hay espacio, se puede montar directamente en un conducto. Está diseñado para grandes caudales y nos permite hacer este tipo de instalación. Como decía, en conducto, dentro del propio climatizador, lo que sí, si se instala en un conducto y la máquina está en el exterior, se tiene que proteger, como se ve en la fotografía, con una pequeña caja para que no le entre humedad y con esto sería suficiente. En equipos de fan coils de cassette y de fan coils de suelo, que es una de la tipología más común que tenemos por ahí. Tenemos un producto que es el FC400, que lo que nos permite
es hacer una instalación tanto en una vía del fan coil de cassette, como por ejemplo en el plenum de aspiración del propio cassette, dependiente del modelo. Y en el propio fan coil de suelo, como vemos en la última fotografía, se puede encajar en la reja de distribución de aire. Y con esto garantizamos una ionización perfecta del aire. Y después en el fan coil de conductos, que ahí podemos utilizar una serie llamada la serie M. Esta serie nos permite hacer la instalación directamente en el propio conducto, como podremos ver aquí en las fotografías, siendo necesario solamente hacer un pequeño agujero para que pase el tubo o los dos tubos, porque depende de la serie, alimentarlo eléctricamente y ya está. Recomendamos que exista un caudal de aire pasando por el sistema de ionización bipolar, básicamente porque así ahorramos número de horas de funcionamiento. O sea, si los equipos están apagados, no hay necesidad de estar ionizando el interior del equipo, y con esto podemos poner un pequeño presostato diferencial de aire y hacer una actuación sobre el equipo para que cuando arranquemos el ventilador de cualquiera una de las unidades funcione el equipo, que solamente trabaje las horas necesarias que pide el cliente. Aquí tenemos una pequeña tabla que nos ejemplifica cómo dimensionar y cómo seleccionar la ionización bipolar adecuada. ¿Vale? Como vemos los modelos, tenemos el 400, el FC, tenemos la serie M y los 500. En esta tabla podemos ver los rangos de caudal, un rango de potencia aproximada por ese caudal, puede variar, lo que manda aquí es el caudal, y después muy exclusivamente la área de actuación, la área de impacto que tienen los iones. Esta parte es muy importante porque nosotros podemos estar ionizando una determinada cantidad de aire, pero esa cantidad de aire puede ser que no sea suficiente para toda la área que está ocupando, ¿vale? Entonces yo creé dos columnas en que habla de las diferentes zonas, que las definí por la nomenclatura de RITE, que es el IDA 1 y el IDA 2 y 3. Que en este ámbito pueden estar en la misma columna, siendo la IDA 1 sector hospitalar, laboratorios, donde puede haber una carga de virus ligeramente superior. Recomendamos que no se utilicen áreas tan grandes para la ionización, pero después en espacios dichos normales, como puede ser oficinas, salas de conciertos, salas de actos, podemos utilizar una área bastante superior de actuación con la ionización bipolar. Solución digital global de gestión de optimización de edificios. El OpenBlue que comentamos al inicio de la presentación, como dijo José Luis, es una manera de integrar todos los sistemas en un único concepto. Nosotros principalmente conseguimos hacer todo tipo de instalación, todo tipo de adaptación y control, pero principalmente en esta situación que estamos, lo que publicitamos son los controles de entorno crítico. Conseguimos tener una amplia gama de productos, desde monitores con pantalla táctil que pueden controlar temperatura, humedad, hasta válvulas de aire de Venturi, ¿vale? Con este tipo de control, podemos hacer un control centralizado de la presurización de la habitación, ya sea positiva o negativa, para laboratorios o incluso para hospitales del COVID, ajustes de los caudales de aire, para más, para menos, la regulación, medición de temperatura y humedad, claro. Hacer medición de los niveles de CO2 para hacer el control de gestión que recomienda el gobierno, de que cuando hay un edificio que no está ocupado durante un determinado número de horas, que podamos hacer el cambio de caudal oportuno para tener un ahorro de energía. Medición de las partículas, las PM2,5, medición de los compuestos orgánicos volátiles. Y con todo esto hacemos un sistema de automatización de edificios integrado con nuestra plataforma Metasys. Esta plataforma es una plataforma súper sencilla de conectar todos los sistemas, ya sea iluminación, seguridad, aire acondicionado, HVAC, y con esto lo que podemos hacer es programación en base a ocupación y programar ajustes de eficiencia energética durante las horas de no uso. Aparte de esto,
como comentamos al inicio, estamos trabajando en soluciones, estrategias para poder reabrir los edificios. Es nuestro gran objetivo ahora. Sabemos que los edificios han estado cerrados durante algún tiempo por todo el tema de la pandemia. Entonces, desarrollamos unas soluciones estratégicas para poder hacer que esto sea posible. Podemos ofrecer servicios de inspección, mantenimiento de los equipos, estrategia y evaluación de la calidad de aire, y tenemos una capacidad de respuesta de 24 horas, que simplifica mucho en caso de tener algún tema urgente. Damos soporte de infraestructuras, preparación de las infraestructuras para el modo pandemia, en caso de ser necesario, y estrategias de ahorro energético y operacional. A la vez, soluciones para un medio ambiente seguro y saludable, mediciones de la temperatura corporal, como vimos en el vídeo, gestión del espacio de trabajo, reuniones de colaboración a través de las distancias de seguridad, estrategias de ventilación, filtración y purificación del aire, como vimos con todo el apartado de climatizadores y recuperadores y la ionización bipolar. Y por otra parte, los servicios remotos, que en este momento es fundamental. Vigilancia y mantenimiento remoto de los equipos de nuestros edificios. Programas de mantenimiento preventivos y predictivos. Tenemos tecnología para poder predecir si un equipo está a punto de fallo o no y hacer una intervención antes que este equipo realmente llegue a fallar. Creamos informes detallados con el funcionamiento de ese equipo y saber el punto óptimo de funcionamiento, y si algo no está bien, alertamos al cliente para contratar un servicio de asistencia inmediato para que no llegue a quedarse sin ese equipo. Y esto está incluido en el servicio de diagnósticos y resolución ágil de problemas, que incluye o la visita de un técnico o, en este momento súper importante, una atención telefónica en que reduce el número de personas visitantes en instalaciones. Por teléfono, si conseguimos solucionar un determinado problema, pues lo hacemos sin necesidad de hacer una visita. Ya para terminar, Johnson Controls, como dijimos hasta ahora, puede gestionar la totalidad de un edificio. Podemos hacer sistemas de automatización, los controles, equipos de aire acondicionado, sistemas de tratamiento de aire, entramos en el apartado de seguridad, protección contra incendios, servicios de piezas para el edificio, control, reforma de iluminación. Básicamente, el edificio desde abajo hasta arriba lo podemos gestionar, controlar y ofrecer una solución integral para todos los sistemas. Y aquí termina mi presentación. Muchas gracias por vuestro tiempo. No sé si tenemos tiempo para ver alguna pregunta. José Luis. Sí que contamos con tiempo. Lo que no veo es que pues haya muchas preguntas, o lo has debido dejar realmente claro. Claro, todo. Por favor, si tenéis alguna pregunta, ir planteándola. Yo, mientras tanto, comentaros como, digamos, como cierre, ¿no? Y como corolario a esta presentación, comentaros que todos nos hemos dado cuenta de una evidencia clara durante pues estos últimos meses, en donde nos encontramos con un panorama más digital, si es posible. Y Johnson Controls lo que trae precisamente es una herramienta que será capaz de adaptarse en función de hacia dónde vaya el mundo. Lo que sí que ya tenemos claro es que este mundo será digital y que OpenBlue pues, podrá dar respuesta. Y en cuanto a esa respuesta, pues como muy bien ha comentado Nuno, la podremos hacer desde tratamiento de aires, filtración y una de las tecnologías que nosotros estamos abanderando, como la ionización bipolar, en donde pensamos pues, que tiene una serie de valores que ha explicado Nuno muy potentes, pero básicamente yo los definiría como una gestión activa, como una barrera real para la vuelta pues a reocupar esos espacios que hemos perdido. Estoy pensando en hoteles, estoy pensando en restaurantes, estoy pensando en museos, en teatro. En oficinas mismo, que en oficinas. Nosotros mismos tenemos que volver a las oficinas. Estamos pensando en este sistema para mejorar la calidad del propio aire interior. Exactamente. Y además, pues con una ventaja espectacular, ¿no? Referente o respecto a otras tecnologías, como es
pues un coste de inversión realmente interesante cuando lo comparamos pues, con otras tecnologías que también son aptas, ¿no? para utilizar como tratamiento o como barrera, ¿no? ante cualquier tipo de patógeno. Y luego encima pues estamos hablando de sistemas que nos van a ayudar a que si tal como todos esperamos volvemos a la normalidad, pues esa vuelta a la normalidad no suponga un gran trastorno de reinversión para reacondicionar los equipos. Estoy pensando pues en rooftops, estoy pensando en unidades climatizadoras que requerirían pues una reingeniería que con el sistema de la ionización bipolar pues no es necesaria, ¿no? Y además, bueno, pues totalmente activo, es decir, puede trabajar 24/7 sin necesidad de tener que pues, obligar a los ocupantes a desalojar las zonas, ¿no? en las que están trabajando, en las que están actuando o en las que están viviendo. Entonces creemos que es un elemento muy potente y además estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta, duda o profundizar sobre este sistema. La clave aquí es justo lo que acabas de decir del sistema activo, que lo comentamos en la presentación también, que no es un sistema pasivo como podría llegar a ser la ultravioleta, que básicamente el aire pasa y te hace el tratamiento en ese punto. La ionización bipolar activamente se queda en el propio ambiente, se distribuye por el ambiente donde hay ocupación, donde está impulsando el aire de climatización y de manera activa actúa sobre estas partículas orgánicas volátiles, sobre las bacterias y los virus, mejorando la calidad del aire de manera activa 24 horas si el sistema de ventilación está conectado efectivamente. Sí, creo que además también es interesante porque nos lo han preguntado muchos clientes y creo que la audiencia pues también lo puede tener a lo mejor en la cabeza, pero bueno, por timidez pues no plantean esta pregunta. Pero creo que es interesante hablar acerca de si este sistema genera ozono o no genera ozono. ¿Qué podríamos decir en torno a esto, Nuno? Claro, lo comenté en la tabla de comparativo del producto. La ionización bipolar, al ser de bajo voltaje, lo que no produce es una división del átomo del oxígeno, que podría pasar con otro tipo de ionización o incluso con las propias lámparas, que básicamente provocan una división de este átomo, separando el O2 en dos moléculas de O, y este O que queda suelto automáticamente se une a otra de O2 produciendo el O3, que es el ozono. Nuestro sistema trabaja con un voltaje bajo y no promueve esta división, entonces no hay producción de ozono de ninguna manera. Y esto es una ventaja muy importante porque no estamos poniendo en riesgo la calidad del aire de ninguna manera. Claro. Fantástico. Bueno, otra de las preguntas que nos pueden hacer es si ya tenemos experiencia o no tenemos experiencia de estos sistemas, si han estado funcionando en otras partes del mundo o no, porque sí que es cierto que en España pues no ha sido un sistema que haya sido muy popular en los últimos años. ¿Y qué podríamos decir ahí? Tenemos experiencia en diferentes tipos de edificios que pueden ser hoteles, sedes de bancos. Incluso tenemos pruebas en laboratorio que podríamos presentar en que demuestra la efectividad de este sistema contra bacterias y virus. Creo que lo importante aquí no tanto los test de laboratorio, porque son siempre en ambientes controlados, que no son, entre comillas, reales, pero las pruebas que tenemos en diferentes edificios que demuestran una bajada efectiva de la cantidad de virus y bacterias en el ambiente hasta un 99,9% que hemos llegado a medir en situaciones reales, con una ocupación real, con un producto real y una máquina de aire acondicionado real, conseguir este tipo de objetivos es un logro brutal. Y significa que realmente la tecnología, que sí que es verdad que es algo que no se ve, la ionización no la vemos, la podemos llegar a sentir, pero no la vemos,
pero tener este tipo de mediciones en ámbitos reales nos da la seguridad que es el sistema ideal para este tipo de tratamiento de aire. Fenomenal. Hay otra pregunta en torno a consumos. ¿Cómo compararíamos los consumos de este sistema frente a pues, otras alternativas? ¿Qué podríamos decir? Claro, el consumo es muy bajo. Hablamos de unos vatios muy bajos comparado con otros sistemas como podría ser, y lo comentamos para instalaciones nuevas, como podría ser un filtro EPA, que sabemos que un filtro EPA a medio sucio tiene una carga una pérdida de carga que ronda los 150, 170 pascales, y esto provoca que el ventilador tenga que trabajar con las revoluciones mucho más altas, provocando un gasto energético enorme. Los tubos en este campo no tienen ningún tipo de fricción con el ambiente, es mínima. Estamos hablando de unos 10 pascales o 5 pascales de pérdida de carga en el aire. Y a nivel de consumo eléctrico hablamos de nada, de unos vatios. Ahora de memoria no tengo los números, pero no sé si eran 25 vatios por aparato. Que comparado, por ejemplo, con la ultravioleta, estamos bastante por debajo. Diría que un 75% menos del consumo que podríamos tener con las lámparas ultravioleta. Fenomenal. Y bueno, por último te preguntaría acerca del volumen de las estancias en las que puede trabajar, porque este es un sistema que se instala en la impulsión de los equipos, exactamente. De los conductos. Entonces, ¿qué podríamos decir en torno a los volúmenes? Es decir, ¿puede trabajar en locales o en sitios tales como aeropuertos sin ningún tipo de problema? ¿O qué opinión tiene como esto? Sí, nosotros en este apartado lo que creamos fue una tabla con los caudales máximos, digamos máximos y mínimos, no hay propiamente un mínimo, hay un caudal recomendable y un caudal máximo, eso sí, de ventilación por modelo de equipo. Cada modelo de equipo es capaz de producir una cantidad de iones que está adecuada para un determinado caudal. Entonces, en la tabla que creamos de selección de este equipo, podemos ver el caudal recomendado por cada modelo del producto y a la vez una área máxima asociada a ese caudal. Yo puedo, a ver si puedo retroceder hasta la tabla y podemos hablar de algo más práctico. Vale, en esta tabla, que es la que comentaba, podemos ver, por ejemplo, hablamos de un aeropuerto. Si tenemos un equipo de climatización para un open space, un aeropuerto que puede mover hasta 20-25 mil metros cúbicos, depende del tipo de equipo, con un producto como puede ser el 508 FC, podemos llegar hasta 1.200 metros cuadrados de sala. Si fuera necesario más, porque es un área mucho más grande, lo que hacemos es duplicar el número de equipos independiente del caudal que tengamos. Como he dicho, el caudal máximo es solo hasta un determinado caudal hasta que es efectiva la ionización. Pero aquí, por ejemplo, podríamos poner 2 equipos si tuviéramos más de 1.200 metros cuadrados y con esto gestionar el número de equipos suficientes para la área aproximada de impacto que tendría determinado equipo. Vale, perfecto. Muy bien, bueno, pues yo creo que con estas explicaciones y con todas aquellas preguntas que deseen hacernos a través del chat y que no podamos contestar ahora, pues daríamos por terminada este webinar. Agradecer a todos los asistentes que, bueno, pues que nos han aguantado durante estos 50 minutos. Contamos con un equipo yo creo que muy solvente para dar solución a todos los problemas que puedan surgir en torno a la vuelta a la normalidad, a la vuelta a las oficinas, a la vuelta a los espacios cerrados y con soluciones tecnológicas que evidentemente pueden justificar esta vuelta con todas las garantías. Así que quedamos a vuestra disposición y con esto damos por concluido este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.